Bien, vamos a continuar con el tutorial. Nos habíamos quedado en este punto. Una vez ubicado el producto aquí, vamos a hacer activación de este mecanismo. ¿Y quién nos va a dar la señal para activar ese mecanismo? Pues va a ser el flanco positivo del add scale exit. Ahora, para hacer el envío a las diferentes direcciones, el funcionamiento es el siguiente. Cuando nosotros queremos enviar a la derecha, vamos a tener que activar send forward y send right. De esta manera, el producto se va a ir hacia la derecha. Cuando queremos enviar hacia el conveyor de la izquierda, vamos a tener que activar send left y send forward. Y si solamente queremos enviar de manera directa, vamos a tener que activar solo send forward. Entonces ahí vamos a tener un problema, ¿no? Send forward se va a tener que activar en las tres ocasiones. Y send left solo para la izquierda y send right solo para la derecha. Bien, así que vamos a hacerlo de la siguiente manera. A este segmento 2 le vamos a poner nombre de entrada, en este caso del producto. Y voy a minimizar. En el segmento número 3 vamos a tener la activación del mecanismo. Como siempre, empezamos con la línea, en este caso, start push. Y aquí vamos a tener al flanco positivo del sensor add scale exit, que vendría a ser el flanco. A ver, vamos a ver. Nos quedamos en el 4, flanco 4, variable 4, aquí le tocaría flanco número 5. Bien. Ese flanco nos va a activar una variable estática que se va a llamar active machine. A ver, en este caso, tipo 1. Aquí ubico a active machine. Y la vamos a retroalimentar. Bien, Active Machine va a estar presente dentro de todas las direcciones. Así que lo que ahora vamos a hacer es realizar el bloque para estas tres líneas. Bueno, en este caso para estas tres salidas. Bueno, para trabajar más cómodo, voy a agrandar esto de aquí. A ver, agregamos un nuevo bloque, un bloque de función, que le vamos a llamar direcciones. Aceptamos, nos ubicamos dentro de ese bloque. Y ahora dentro de input vamos a agregar lo siguiente. Para los sensores de entrada tenemos lo siguiente, ¿no? Add right entry, add left entry y add forward entry. Así que como vamos a usar solamente este bloque para los tres conveyors de salida, aquí voy a ubicar únicamente entry. Lo mismo para los sensores que tenemos ya al final de cada conveyor. Solamente voy a ubicar exit. Y ahora voy a agregar también lo siguiente, ya que vamos a tener por este lado tres direcciones. Los tres solamente me van a representar pues la palabra dirección, nada más. En la salida vamos a tener a los tres conveyor, uno para cada salida. Vamos a tener también send right, send forward y send left. Así que aquí solamente ubicamos send. También tenemos un contador para cada salida. Aquí está su respectivo contador, left count. Igual, solo lo representamos como un contador. En este caso de tipo int. Bien, por ahora solo sería eso, nada más.
y realizamos la programación para este bloque. Dentro de este bloque igual vamos a dentro de este bloque, como en todas las demás líneas de programación, empezamos ubicando a start position. A ver, voy a agregar un array de variables. En este caso solamente del 1 al 7. Para hacer uso únicamente dentro de este bloque. A ver. La primera señal que vamos a recibir va a ser una de estas tres. Así que aquí ubicamos a dirección. ¿Por qué a dirección? Porque a dirección me representan las tres. Dirección nos va a activar una variable número 1. A ver, creo que puedo hacerlo directo, pero por ahora voy a hacer que active una variable, que active otra variable. Ya que no estoy seguro que si lo hago de la otra forma vaya a funcionar. Ubicamos esta variable debajo de esa línea y var1 va a activarnos, en este caso, la dirección del mecanismo. Es decir, nos va a activar send y también nos va a activar una variable estática que se va a llamar send forward. A ver, solamente lo voy a ubicar como send forward, ¿ya? Pero este de aquí va a ser exclusivamente solo de este bloque de direcciones. Cuando nosotros escribimos la palabra send forward, nos aparecen, a ver, el que está de color con la dirección CUS 0.6, pues es nuestra salida, en este caso de nuestras variables del PLC. Pero send forward, la que acabamos de agregar, solo es un dato estático que va a hacerse uso para el bloque de control, bueno, para el bloque de función de direcciones. Así que lo ubicamos ahí. O sea, es decir, esta no va a ser una salida hacia el PLC, sino va a ser una de las tres salidas que va a activar una salida del PLC. Ya que recuerden que send forward se activa en las tres ocasiones, tanto para derecha, izquierda y frontal. Así que no puedo ubicar directamente la variable de salida del PLC. Bien. Bien, pero antes de esto, nosotros necesitamos la confirmación de que el sensor esté detectando al producto para que se active este mecanismo. Y eso ya lo hemos agregado en esta parte de aquí, que se llama Active Machine. Así que aquí vamos a agregar lo siguiente. Ubicamos al bloque de control y a la variable Active Machine. También podemos ubicar al stop, que es la variable que nos hace la pausa de la programación. Seguimos. Vamos a ubicar ahora a la variable. Abrimos otra rama. Y ahora vamos a activar los conveyors de salida. Para eso utilizamos el sensor de entrada de cada conveyor. Así que aquí ubicamos flanco positivo de entry. En este caso, haría que vamos a hacer uso de flancos. Voy a ubicar un array de flancos del 0 al 7. Flanco número 1 nos va a activar la salida conveyor. Esto se va a quedar enclavado. Podemos ubicar por aquí el stop. Bien. A ver, se activa el conveyor y luego de eso vamos a darle un tiempo de 7 unidades
de contador para el funcionamiento del conveyor. Agregamos un CTU, en este caso cancelar, ya que eso lo vamos a agregar dentro de static. CTU un array del 0, bueno, del 1 al 7. En este caso de tipo isCounter. Bien. A ver, estoy dejando ahí una variable para ubicar al clock. Vamos a darle 7. Una vez que ha llegado al conteo de 7, pues que me active otra variable. A ver, vamos ya en la variable. Aquí tenemos variable número 1. Esta sería variable número 2. Y debajo de esto vamos a ubicar a variable 2, que nos va a activar una variable estática que va a resetear al contador. Bien, esta variable la voy a ubicar aquí. Pero no solo esa variable va a resetear al contador, sino también lo va a resetear un flanco positivo de entry. A ver, yo he realizado la programación así, ya se puede mejorar y eso se los dejo a ustedes, ya que lo realicé por lo siguiente. A ver, si tengo un producto que ya se está ubicando en este punto y hay otro producto que va a ingresar a la misma dirección, pues sería conveniente que cuando este sensor vuelva a detectar un flanco positivo, pues el conteo inicie desde cero, porque si no, cuando el conteo termine para el primer producto se va a quedar parado el transportador con el segundo producto ahí en medio. Así que he realizado esto para que no pase en este caso, ese inconveniente. Si pueden reducir esta parte de aquí, perfecto. A ver, y de una vez vamos a activar el clock. Las señales de reloj lo activamos, en este caso en configuración de dispositivos, propiedades, marcas de sistema, y activamos la casilla activar utilización de bytes de marcas de ciclo. Bien. Y aquí voy a ubicar al clock de 1 segundo. Bien, una vez que el producto ya haya llegado a su posición final, pues este sensor va a detectarlo, así que aquí vamos a ubicar a exit, en este caso flanco negativo, ya que es el flanco negativo que detecta a ese objeto. Sería el flanco número. Y vamos a agregar otro contador, pues para los display que tenemos dentro del escenario. En este caso aquí agregamos un CTU, sería el número 2, ninguna entrada. Agregamos un número grande, pues para tener. Y aquí agregamos a counter. Bien. Nos falta algo más. Necesitamos que, a ver, una vez que el producto ya ha salido del mecanismo, solo nos interesa que se mantenga encendido el conveyor, más no toda la programación que activa este mecanismo. Así que necesitamos resetear parte de esta programación. Bien, para eso vamos a ubicar lo siguiente. A ver, lo hacemos con el flanco negativo del sensor de entrada. El flanco negativo se va a dar cuando el producto ya ha pasado por completo, es decir, ya ha salido de este mecanismo por completo. Así que ya no es necesario mantener la programación activa de esta parte. Bien, digamos flanco negativo, en este caso de entry.
Este sería el flanco número 4. Y lo que va a hacer lo que este flanco va a hacer es reiniciar pues el mecanismo. Así que aquí voy a ubicar una variable estática que se va a llamar reinicio. A ver, creo que eso sería todo, toda la programación de ese pequeño bloque que vamos a usar ahora, ¿no? Ahora nos ubicamos en el bloque de control. Podemos cerrar esta ventana. Bien, a ver, nos encontramos en el bloque de control. A ver, vamos a reducir esto. A ver, y en esta parte pues vamos, ya que ya que scaleExit es la variable que nos activa el mecanismo, y hace un momento pues hemos puesto variables que nos va a resetear, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. En el segmento número 4 vamos a agregar los bloques. Así que aquí agregamos el primer bloque, que va a ser, en este caso, dirección derecha. Aceptamos. Para tenerlo ordenado y que se vea ordenado, lo voy a hacer uno debajo de otro. Aquí voy a agregar izquierda. Y finalmente agrego a frontal. Ya tenemos los tres bloques agregados y lo que vamos a hacer ahora es conectar cada entrada pues con su respectiva variable. A ver, para la derecha ubicamos lo siguiente, ¿no? Si tenemos entry, aquí vamos a ubicar add right entry. Por aquí ubicamos a add right exit. Bueno, aquí ubicamos dirección 1. Aquí al conveyor de la derecha. Y aquí ubicamos ascent, bueno, envío derecha. Y en el counter ubicamos arrive count. Lo mismo hacemos con los demás bloques. En este caso, para la frontal, el send no lo vamos a activar, ya que no tenemos ningún envío frontal, porque solamente necesitamos activar el send forward. Así que aquí forward count. Bien, a ver. Ahora, recordar que nosotros dentro de cada bloque tenemos la variable de reinicio. Así que esa variable, bueno, vamos a ubicar su contacto normalmente cerrado de esa variable aquí. Pero en este caso serían 3 variables. 1 por cada bloque. Aquí va a ir del bloque de la derecha. Por aquí del bloque de la izquierda. Y por aquí del bloque frontal. Bien. Vamos a tener también de este lado 3 activaciones
para send forward, para esta variable de aquí, ¿no? Vamos a activarlo desde 3 distintos bloques, que es derecha, izquierda y frontal. Y recordar que también hemos agregado esa variable. En este caso, derecha, send forward, izquierda, send forward y frontal, send forward. Y esas tres, pues, bueno, o cualquiera de esas tres me va a activar esta variable de aquí. Ahí sí iría send forward. Bien, como ven, se ve ordenado y pues a simple vista se puede entender qué demonios se ha hecho dentro de todo, de todo este bloque, ¿no? A ver, vamos a seguir. Bien, creo que eso sería todo. Vamos a probar la programación. A ver, antes de eso voy a guardar el proyecto y vamos a simular. Por esta parte ponemos todas las variables por defecto. A ver, me dice que tengo un error. Active Machine no está definido. Bueno, Active Machine está viniendo de este lado de aquí. Me parece raro. A ver, voy a eliminarlo y voy a volver a agregar. Bien, ahora sí, no entiendo por qué. Tal vez lo escribí mal. No lo sé. Pero ya está solucionado. Voy a establecer la conexión online. A ver, vamos a reducir esto a 90 para tener una buena vista. De este lado vamos a asegurarnos que todas las variables estén por defecto. A ver, solamente el emitter y los remove tienen que estar forzados. El emitter lo vamos a configurar para que salgan productos cada 3 segundos. Bueno, para 4. Ya que cuando un producto está en este punto, pues no sería conveniente que salga otro, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver cómo nos va con esta configuración. Conectamos Factory con TIA Portal. E iniciamos la simulación. Tenemos material saliendo, en este caso una caja, debe irse de manera frontal. Y no tenemos ninguna activación. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Un momento. Ya, a ver. Retain Weight sigue activo en esta parte de aquí. Bien, a ver. Creo que aquí he cometido un error. No debía haber ubicado bar 4 para Retain Weight, ya que esto va a estar retenido y las variables que deben volverlo a activar serían cuando ya se encuentran en el proceso de llevar a la dirección a este producto. Así que lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. A ver. Voy a quitar esto de aquí y Retain Weight solamente detiene el conveyor por un segundo, así que no tiene sentido que esté en ese punto. Bien, bar 4 se debería ubicar en esta parte de aquí. Ahí debería estar bar 4 para que vuelva a poner en funcionamiento el load scale, que es el load scale quien mantiene en funcionamiento este conveyor. Bien, a ver, me había equivocado en esa parte. A ver, bien, at scale, bar 3, perfecto, sí, está bien. Bar 3 para que vuelva a poner en funcionamiento el conveyor 1, ¿no? Que es el entry conveyor. Y bar 4
para que vuelva a poner en funcionamiento la máquina de pesado, que es el load scale, no retain wait. Retain wait solo nos lo detiene por un segundo. Bien, ahora nos falta ubicar el reseteo de este circuito, pero el reseteo de este circuito se va a dar cuando ya una de estas tres programaciones haya captado la información de a qué dirección se le va a enviar. Entonces, si nosotros nos ubicamos dentro de ese bloque, la variable que manda toda la programación, en este caso es var1. Var1 nos comanda toda la programación, o sea, si no se activa var1, lo demás no se va a activar. Bien, a ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a ubicar el contacto, normalmente cerrado, de cada variable número 1 de cada bloque. Es decir, aquí voy a tener derecha var 1. Aquí voy a tener izquierda var 1. Y aquí voy a tener forward, o frontal, var 1. De esta manera se va a resetear este circuito y esta parte de aquí va a volver a censar al otro producto que está ingresando. Cargamos esa parte de la programación. Bien, a ver, ha mandado de manera frontal. A ver, vamos a cargar todo. Software, cargar todo y ver si hay algún error más. Ya, iniciamos el proceso. 1, 2, 3 y el producto debe salir en el tercer segundo. Bien, eso debe ir para la izquierda. A ver, vamos a ver el peso de los productos. A ver, aquí está pasando algo, ¿ya? Cuando nosotros reiniciamos, pues lo hemos ubicado fuera de nuestro bloque, pero aquí se ha quedado enclavado. O sea, no hemos ubicado la variable en esta parte de la programación, que también debería hacerse. Así que, pues no vamos a tener ese reseteo si esta variable se mantiene enclavada todo el tiempo. Bien, a ver, vamos a comprobar. A ver, de este lado también tenemos un problema, ya que a ver, el conveyor se ha activado, pero variable 2 me resetea este contador, pero también me tiene que resetear este circuito. Luego, esta parte está bien, no hay problema y no hay problema. A ver, cargamos el programa, cargar en dispositivo, software solo cables. Voy a hacer un reseteo. En el tercer segundo de empezar a salir los materiales. A ver, eso debe ir a la derecha, ya que es 2.5. Bien, eso debe ir de manera frontal. Perfecto. Ya que aquí hemos configurado lo siguiente, ¿no? 3.5, dirección 2, que es izquierda. 3.5, dirección 2, es izquierda, se va a la izquierda. Perfecto. A ver, eso, 2.5, mando a la derecha. Y 2.5 pertenece a la dirección 1, que es derecha. Bien, ahora sí tenemos el programa funcionando, ¿no? Solo faltaba modificar eso. No estábamos, pensé que se estaba reseteando el programa al ubicar estas variables, que obviamente esto de aquí también se tiene que resetear, pero no había desactivado lo que teníamos enclavado en esta línea de programación. Esto de aquí se estaba manteniendo enclavado. Bien. A ver, podemos ver que ahí los tres bloques están funcionando según a la programación que se le ha dado.
Es decir, solamente hemos diseñado un bloque y lo estamos utilizando pues para las tres direcciones. Entonces, si nosotros tuviésemos este tipo de máquinas, a ver, no sé, pues no, si tuviéramos por aquí otro seleccionador, por aquí otro y por aquí otro, pues simplemente bastaría con jalar y jalar ese bloque que ya se ha creado. Ahora, otro es que podrían hacer un solo bloque para el control de todo esto de aquí y si tuviesen 10 máquinas de este tipo, pues jalar 10 veces esos bloques, ¿no? Y tendrías controlado pues absolutamente todo desde un bloque general, pero con un funcionamiento independiente. Las variables que se activan y se desactivan dentro del bloque de derecha no afectan al bloque de izquierda ni al bloque de frontal. Vamos a quedarnos en este punto. En el siguiente video vamos a realizar la programación de la pantalla HMI.